El sufrimiento es parte del proceso. El sufrimiento es el proceso en sí. Lo único que no te hace expresar esa situación de dolor es el miedo. El miedo al señalamiento, el miedo a la crítica, el miedo a que te juzguen. Tú sabes en el fondo que no eres tú, porque esa no es tu personalidad. Eso es lo que tú has adquirido a través de la dependencia. Yo también estaba donde tú estabas, con muchísimo miedo. Yo estaba totalmente asustado, pero con todo y miedo lo hice. Basé mi criterio en Dios. Bestias, bienvenidos al refugio. Aquí estoy, dispuesto a darlo todo por ustedes en el día de hoy, en base al compromiso que realmente hemos pactado entre nosotros. Cuando comencé este asunto de la marca, prometí directamente ser muy honesto, tanto con ustedes como con todas las personas que me rodean, y ser transparente, porque mentí demasiado tiempo, mentí toda mi vida, y honestamente se siente muy feo, se siente bastante feo mentir, porque siempre estás como con ese síndrome de persecución, de que si te descubrieron, de que si quizás saben algo, de que quizás realmente muchas de las cosas que supuestamente dijiste ya salió a la luz. Honestamente, estar ahí es no estar. Es no estar vivo, estar pasado solamente a la especulación, a lo que pueda suceder, a muchísimas cosas. O sea, no les recomiendo a ninguno que sigan ahí, porque honestamente sé lo que se siente, Pero hoy, honestamente, mi participación y mi introducción viene porque quiero hablar sobre esa situación real, la cual tú tienes, que es la que te lleva a buscar un segundo camino de lo que te está pasando. Y me refiero a esa situación que tú no comentas con nadie, esa situación que es difícil para ti, es una situación vergonzosa para ti, es una situación en la cual tú sabes que hay mucho dolor, pero como hombres tenemos cierto ego que no nos permite expresarnos ni con un amigo, ni con nuestros padres, ni con nuestra pareja, ni con nuestros allegados. Siempre estamos ocultando esa parte que está en la sombra de nosotros, y es lo que hace el principal detonador para que uno caiga en adicción. Y cuando hablo de caer en adicción, lo hablo desde el punto de vista de que como evasión. Para no sentir eso que nos está afectando ahí en el corazón, ahí en el pecho, aquí en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo, utilizamos la evasión para poder disimular un poco el dolor. Pero esa evasión, honestamente, no disimula nada. Es como una sensación de un poco de humo rápidamente que se disluye y después todo vuelve a aclarar y vuelves a estar en la misma situación que estabas antes de. Quiero hablar de ese dolor porque ese dolor puede ser una frustración de la escuela, una ruptura con tu pareja, una pérdida de un familiar, una pérdida de un hermano, tu autoestima en el suelo. Muchísimas cosas puede ser ese dolor. Y son cosas que están ahí dentro de nosotros. En mi caso, ustedes lo conocen. La pérdida de mi madre, y eso fue para mí desastroso. Yo todavía recuerdo que los primeros 4 años, todos los jueves, martes y jueves, mi mamá murió un jueves. Y yo decía, porque ella se puso mala, ya agonizando, ya como con el proceso de morir, martes. Murió jueves. Yo decía que un martes iba a caer en cama, que me iba a pasar algo y que yo iba a morir un martes o un jueves. Esa era la sensación que yo tenía siempre en la cabeza. Y los días 13, que mi mamá murió día 13, esos días eran horribles para mí, no dormía. Eso es algo que yo creo que no se lo he comentado a nadie. Lo estoy compartiendo con ustedes porque son mi familia, porque quiero ayudarlos, porque realmente quiero que realmente ustedes también compartan su historia, porque es una historia que ustedes necesitan salir, es una historia que ustedes necesitan sacarla. En ese caso, cuando sucedió lo de mi madre, esos días eran de mucha turbulencia para mí y eran muy incómodos. ¿Qué hacía? Me entretenía. Buscaba la manera de evadir esa sensación. Estoy hablando que ni siquiera dormía, tanto martes como jueves. Era muy, pero muy incómodo para mí. Apostando, jugando, saliendo de donde estaba. Cuando uno comienza a sentir que realmente está evadiendo, que realmente está entretenido, pero cuando se acaba, uno volverá a la realidad y ya uno está consciente qué es lo que va a pasar. En mi caso, con la expectativa de ganar, con la expectativa de que me iba a ir bien ese día, yo comenzaba a quedarme en la banca. 7 de la noche, que comenzaban los juegos, 1 de la tarde, dependiendo qué estaba jugando. Y ya llegaba un momento que eran las 7:30, 8 de la noche, y yo sabía, wow, o sea, ¿qué hago aquí? O sea, mi conciencia me hablaba. Y como quiera, yo me aferraba a esa evasión para no sentir lo que yo estaba pasando. Entonces, sea lo que sea que tú estás pasando, yo te comprendo perfectamente y te entiendo perfectamente, pero es necesario sacarlo. Y la manera de sacarlo no es evadiéndolo, es enfrentándolo y pasando el proceso. Sufrir es algo que siempre nos lo han vendido como de las cosas peores que puedes
pasarle a un ser humano. Pero nosotros como hombres no debemos basarnos en eso. El sufrimiento es parte del proceso. El sufrimiento es el proceso en sí. Y yo sé que cuando tenemos que atravesar ciertas barreras, honestamente es difícil enfrentarlas, porque esas barreras son lo que realmente nos tienen retenido. Y como nunca lo hemos pasado, nuestro cerebro inmediatamente busca refugio, busca miedo y nos atrapa. Y no te atreves a hacer ese tipo de cosas. Pero es lo más sensato cuando estamos pasando por un dolor que nos está llevando a la evasión. Ese dolor que tú tienes dentro, ese dolor es que ha hecho el ser humano que tú eres ahora. Un ser humano débil, un ser humano sin expectativa, un ser humano mentiroso, un ser humano que no tiene ningún grado de personalidad, un ser humano que ha caído en lo más bajo. Porque cuando estamos inmiscuidos en una apuesta, caemos en situaciones difíciles y bajas. Y cuando hablo de situaciones difíciles y bajas, es llegar a pedir, llegar a hacer cosas obscenas para poder conseguir dinero, llegar a robar. Son cosas bajas. O sea, esas bajezas que tú sabes en el fondo que no eres tú. Porque esa no es tu personalidad. Eso es lo que tú has adquirido a través de la dependencia. Y basado a eso, lo único que no te hace expresar esa situación de dolor, que es lo que te lleva a la evasión, es el miedo. El miedo al señalamiento, el miedo a la crítica, el miedo a que te juzguen. Yo te voy a decir cómo vencer eso ahora mismo. Brother o chica que estás en apuesta y realmente tienes un dolor dentro y tienes mucho miedo de expresar ese dolor y decir lo que te está pasando, tengo para decirte que utilices el recurso y que te importe una mierda lo que otros digan de ti. Nadie, absolutamente nadie puede afectarte con tus comentarios. Nadie puede afectarte con sus comentarios. ¿Por qué? Porque sus comentarios es realmente la percepción de la realidad que ellos ven, no la realidad que tú estás viviendo. Y la única manera de hacer que eso se revierta es cuando tú te expones. ¿Qué pueden decir de mí? Incluso toda la gente que engaña, ¿qué pueden decir de mí? Lo he dicho todo, y tú dirás, pero tú no le tienes miedo a la cámara, tú te has convertido en un coach, tú te has convertido en una marca. Sí, es posible que sí, pero también es posible que yo también estaba donde tú estabas, con muchísimo miedo. Yo estaba totalmente asustado, pero con todo y miedo lo hice. Basé mi criterio en Dios y a la mierda comencé a accionar, porque yo quería, hay algo dentro de mí que quería salir de donde estaba. Y créeme que no tenía un mapa, no tenía nada para salir de donde estaba. No encontraba un mentor, no encontraba un coach, no encontraba a nadie en esta área, nadie. Incluso todavía no conozco a mi colega. Tengo un amigo, Javier, que trabaja en esto, pero después de ahí solamente encuentro centros, terapeutas, psicólogos, toda esa mierda que no sirve de nada, que no me ayudó de nada. Yo te tengo una anécdota. Yo recuerdo que duré más que nunca en una sección. Yo duré 2 horas y 26 minutos en un psicólogo. Cuando salí de ese psicólogo, lleno de título, un cuarto, olores y todo eso, inmediatamente fui a una banca de apuestas. Y ese día, recuerdo como ahora, aposté 12,000 pesos dominicanos, son unos $300, 200 y pico dólares. Y después de ahí, salí al casino. Y después de ahí, dormí con una mujer que no era mi esposa. Cuando yo digo y me baso en evidencia de que eso no va a funcionar para ti, a menos que realmente sea tú que tome una decisión y diga, esto va a funcionar para mí por esto, pero todo lo está haciendo tú, todo lo está haciendo tú. De lo que posiblemente te estén diciendo un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra, quien sea que tú busques, todo lo está haciendo tú. Por eso con estos procesos yo lo acompaño paso a paso, porque yo sé de la A a la Z cuál es el proceso, cómo es, qué tenemos que hacer. Y por eso quise hacer este video hoy, por eso vine y me senté en el refugio hoy, porque entiendo que esto es un salvavidas. Los hombres no somos emocionales, los hombres no hablamos de sentimientos. Es cierto, es verdad. Yo soy de los primeros que digo, pongo una emoción a un lado, al final del día no sirve de nada porque como quiera hago lo que tengo que hacer. No importa que estés triste, bravo, dolido, en duelo, divorciado, no importa. Hago lo que tengo que hacer. Cumplí años, hice lo que tenía que hacer. Hice mi rutina, establecí mi disciplina. Es año nuevo, establecí mi disciplina. Es Navidad, establecí mi disciplina. Es día feriado, establecí mi disciplina. Estamos de viaje, establecí mi disciplina. Porque esto es lo que soy, eso es lo que construí. Y a medida de que tú construyes algo y ese algo te saca de donde tú estás, dejar o fallar ese algo, lamentablemente, te retorna donde tú estabas. Por eso hoy te invito, simple, a que esa emoción, a ese dolor, a ese sentimiento que estás por dentro, que tienes oculto, que tú sabes, solo tú sabes lo que es. Puede ser varios incluso, pero solamente tú lo sabes. La única forma alguna de sanarlo, es la única forma que existe para poder quitarlo. Enfréntalo. Y cuando los enfrentes, te vas a dar cuenta que simplemente se va a ir el apego. Hay una historia impactante de una chica rusa. Se cayó en un avión, creo que eso fue en los 70, no recuerdo bien, soy malo para las fechas, y sobrevivió. Ella iba en un avión, murió casi todo el mundo.
cuando ella despertó después del impacto, miró a su mamá destrozada. Es una imagen fuerte, frustrante y que va a marcarla para toda la vida. A los 2 días su padre le dice, hay poco dinero en la casa, tienes que ir a trabajar. Ve a un supermercado y empléate. Ella fue, se empleó. Hace poco dio una entrevista, cuando le preguntaron, ¿fuiste a terapia? Dijo, no. ¿Y cómo superaste tu dolor? Trabajando. Creo que ese es el grado máximo de impacto en base a la frustración, imagen, tu madre descuartizada a tu lado. O sea, ¿cómo lo vas a borrar? Ella lo hizo trabajando. Tú lo puedes hacer trabajando. Tú lo puedes hacer concentrándote en ti. Tú lo puedes hacer con nuevos hábitos. Tú lo puedes hacer limpiando tu entorno. Tú lo puedes hacer con disciplina. Tú lo puedes hacer dejando de jugar. Como tú no lo puedes hacer, es seguir apostando y exponiendo todo tu legado, toda tu familia a una fucking apuesta que no sirve de nada. Así que decidí hacer esto porque es necesario que como hombres sepamos que ese dolor es lo que nos está llevando a la evasión. Así que de hoy en adelante, identifique ese dolor y háblalo para que pueda sanar. Te veo en la próxima. ¡Let's go!